Estaba en ese rol de querer ayudar a otros a solucionarles la vida. Como las cosas no salían y no hacían lo que yo les decía, como yo quería que lo hicieran, entonces me di cuenta de que pues no funcionaba y aquello pues me fue llenando de coraje y pues terminé con el síntoma. Wow. Esas emociones no causan enfermedades a nuestro cuerpo, físicas. Te contenemos tanto las emociones de lo que vivimos como lo vivimos, que no sabemos ni siquiera cómo soltarlas. O sea, creemos que tenemos el poder de controlar y manipular a otras personas, pero ni nosotros mismos siquiera somos capaces de soltar las emociones que nos afectan. O sea, el otro, o en este caso mi familia, o las personas que estaban en las circunstancias que yo quería cambiar, bueno, ellos eran felices a su manera, en su mundo, como ellos estaban, y ellos no tenían el problema lo tenía yo, porque yo quería manejar a la gente, que es médico, pastillas, síntomas, repetición, porque estas pastillas no olvidemos que tienen una, digamos, el problema es que te pueden causar otro problema, cero secundario, y empiezas de nuevo, médico, pastillas y otro. Es que tú no has ido a la raíz de donde se generó el síntoma. ¿Y cómo Cada quien cambiar, determina. Laura, cuando nuestro entorno muchas veces no nos ayuda y estamos rodeados de más de lo mismo, un entorno emocionalmente tóxico, por así decirlo? Pero estás en lo que crees que es normal. Entonces ellos crecieron con aquello que es normal y repiten. Entonces tú, si no te das cuenta, repites. Tiene que detenerse a ver que eso no es normal, que eso no es sano. Las personas, por decirlo así, que tienen artritis, problemas osteoarticulares, entonces se sienten desvalorizadas, sí, y luego vienen y dicen, no, pero si yo tengo dinero. Oye, puedes estar bien económicamente, puedes tener dinero, pero la forma en cómo te valorizas tú mismo, a veces, tú mismo cómo te estás hablando, cómo te dices, qué te dices. O sea, a veces nos insultamos, nos agredimos, es una forma de estarnos desvalorizando. Soy mentora financiera y ayudo a emprendedores a ser inteligentes financieramente y con su negocio soñado. Te muestro cómo tú también puedes lograrlo. Bienvenidos a este nuevo episodio de nuestro podcast del fracaso a la fortuna, donde vamos a hablar hoy de un tema que a mí me fascina, nunca lo he hablado en el podcast, quería hacerlo y encontré finalmente una persona que me encanta que hable de este tema. Óyeme, hoy vas a descubrir y comprender por qué te pasa lo que te pasa, ese círculo vicioso, por qué vuelves a esos mismos patrones, por qué te atacan las mismas incluso enfermedades, por qué te sientes de una forma determinada un día, otro día de otra forma. Oye, vamos a hablar muchísimo de cómo comprendernos. Aquí te traigo una coach de biodecodificación. Vas a comprender a profundidad todo lo que te viene pasando hoy y comprender es aliviar, déjame decirte. Cuando comprendes tu mente, comprendes tu vida y puedes transformarlo en algo mucho mejor para ti, así que quédate aquí. Bienvenida, ¿cómo estás, Laura? Bien, gracias. ¿Y tú? Súper feliz de estar aquí con este tema que yo sé que va a transformar muchísimo la vida de las personas y desde ya quiero empezar a explicarle a las personas qué significa esto de biodecodificación, cómo puede servirnos a nosotros las personas. Bueno, primero soy bio coaching y el estudio que tuve o que tengo es biodescodificación, las bases de la las bases de la biodescodificación y estudié bioneuroemoción. Wow. Am, ¿Qué es lo que es esto? Es conectar la biología, la neurología y las emociones. Es lo que es la bioneuroemoción. La biodescodificación es conectar la biología con, digamos, códigos o información que te da un síntoma. Ok, ¿y cómo diste con esto, Laura? ¿Cómo tú dijiste? Tú sabes que yo quiero irme por esta rama. ¿Cómo di con esto? Bueno, como todos, am, en el 2013, 2012, yo empecé a tener lo que le llaman abscesos en las piernas. Me empezaron a salir en las pantorrillas y en las piernas. Los abscesos son como tipo espinillas, ya sean internas o externas, pero son más grandes que las espinillas. Oh, A mí me salieron internas. Entonces, ya que yo me dolía, me ardía, sentía que me quemaba y yo nada más miraba a una zona roja, una bola roja que me quemaba, me ardía y luego se me iba poniendo morada, pero en diferentes áreas, pero eran bastantes. Y yo no entendía qué era lo que pasaba. ¿y qué te decían Y los médicos? no había ido al médico, conocí a una persona que me mandó la información de lo que era la biodescodificación y me dijo, mírate esto a ver si te resuena o a ver si te da sentido. Y lo hice.
Entonces, justamente estaba describiendo lo que estaba, lo que no estaba, lo que había pasado meses atrás. Una de las cosas que me decía lo que acababa de leer y me, digamos, me llenó mucho de curiosidad es que contenía mucha rabia. Y esta rabia se estaba reflejando en mi cuerpo. Entonces, yo soy mucho de naturista, ¿sabes? De ir Ah, yo más también. al naturista, o sea, más las pastillas naturistas que ir al médico. Voy al médico, pero no dejo tampoco de ir al naturista. Claro, porque el naturalista busca la raíz. El médico Mm, alivia los síntomas, quizá. Yo digo, mira, para mí yo llegué a este punto, importantísimo ir al médico. Cuando tienes ciertos problemas, digamos, de síntomas, importante ir al médico. A veces, o en muchas ocasiones, te ayuda a estabilizarte. Pero no cura. Después de esto, no. O sea, te va a dar medicamento para que te estabilices, porque si estamos con el médico y con las pastillas, entramos en un círculo vicioso, que es médico, pastillas, síntomas, repetición, porque estas pastillas, no olvidemos que tienen una, digamos, Efectos el problema de que te secundarios. pueden causar otro problema secundario. Sí. Entonces, vuelves al médico por este otro secundario y empiezas de nuevo, médico, pastillas y otro. Y vamos entrando en este círculo de si no es una cosa, otra, pero si nos ponemos a pensar al día de hoy, ¿quién se sana a través de las pastillas que te da el médico? Nadie. O sea, tomas una para una cosa, tomas otra para otra, tomas otra para otra y sigues y sigues y sigues. Yo para mí es tener un diagnóstico, ir al médico, si hay un problema, estabilizarlo. Después de que estés estabilizado, buscar cuál es o qué es lo que te está generando este problema o este síntoma. Y en caso de que quieras estar tomando algo, buscarlo naturista, Claro. para mí, o a lo menos es lo que yo hago. Pero no dejo de buscar qué es lo que me lo genera. Ya cuando veo qué es lo que me está generando este síntoma, entonces, qué es lo que hago cuando hago esto? Es ir a buscar la información que hay conectada con el síntoma. En este caso, por ejemplo, yo tenía este problema, este, y yo miré meses atrás, yo había estado, tenemos la creencia de que somos Superman, Superwoman, Superman, como que quieran ponerlo, y que queremos ayudar a solucionarle la vida a los demás. Ujú. Entonces, hacemos cosas y sugerimos cosas y mandamos a hacer otras cosas queriendo que hagan lo que nosotros creemos que les va a ayudar a solucionar su vida, pero desde donde nosotros estamos viendo el problema. Pero en realidad lo que estamos haciendo es como si las personas fueran unos títeres y manejarlos a nuestro antojo, queriendo solucionarles la vida. Aunque hayan Pero buenas intenciones, pero no es que funciona así. todas son buenas, es que siempre lo hacemos Ajá. desde la buena intención. Pero el querer controlar y manipular, porque eso es lo que hacemos, los queremos hacer como si fueran títeres, nuestros títeres, y solucionarles la vida, porque creemos que es lo mejor para ellos. Pero lo que es mejor para ellos no significa que sea lo que nosotros creemos que es mejor para ellos. Claro que sí. No significa, Entonces, puede ser, pero no necesariamente. Y aparte de que sea o no, tiene que darse cuenta la persona. es justamente el punto. Entonces, yo estaba en ese rol de querer ayudar a otros a solucionarles la vida. Ok. Entonces, como las cosas no salían y no hacían lo que yo les decía, como yo quería que lo hicieran, entonces me di cuenta de que pues no funcionaba y aquello pues me fue llenando de coraje, me fue llenando de rabia, una cosita por aquí, una cosita por acá, porque eran diferentes personas y diferentes situaciones. Y pues terminé con el síntoma. Wow, o sea, tú estás diciendo que esas emociones que se quedan contenidas en ti, a raíz, claro, de comportamiento, de relaciones que no funcionan con las personas, esas emociones no causan enfermedades a nuestro cuerpo, físicas. No lo hace, porque no sabemos manejarlas, no sabemos, decimos manejarlas, no es que ni siquiera las manejemos, es que simplemente no sabemos soltarlas. Ok, quedan contenidas. Exactamente, contenemos tanto las emociones de lo que vivimos como lo vivimos,
que no sabemos ni siquiera cómo soltarlas. O sea, creemos que tenemos el poder de controlar y manipular a otras personas, pero ni nosotros mismos siquiera somos capaces de soltar las emociones que nos afectan. Claro. Entonces, ¿cómo vamos a querer manejar a otra persona si no sabemos ni manejarnos nosotros mismos? Eso, Si no no nos nos sabemos conocemos a nosotros gestionar. o a nosotros Ajá, mismos. es Entonces, verdad. empecé a ver y a darme cuenta de que quien necesitaba cambiar era yo. O sea, el otro, o en este caso mi familia, o las personas que estaban en las circunstancias que yo quería cambiar, bueno, ellos eran felices a su manera, en su mundo, como ellos estaban, y ellos no tenían el problema lo tenía yo, porque yo Claro, quería manejar a la gente. Entonces me doy cuenta de que la que necesita cambiar soy yo, la que necesita hacer las cosas diferentes soy yo. Entonces empiezo yo a buscar lo que yo necesito cambiar. Y empecé a conocer poco a poco lo que era la biodescodificación y luego conocer lo que es la bioemoción. Entonces, me llevó a conocerme a tal punto de que ahora sé gestionar mis emociones. Sé cuando algo me está afectando, ok, empiezo a indagar en mí misma qué es lo que me afecta, cómo me afecta y soltarlo. Entonces, esto se vuelve síntomas que te da el cuerpo, porque tenemos el dicho de que la boca calla, pero el cuerpo habla. Entonces, el cuerpo nos va a decir la cantidad de síntomas o la cantidad de problemas que tenemos en síntomas. claro. Y en ese momento, entonces, el problema era la rabia, que tenía esa raíz, que tú explicaste perfectamente. ¿De qué otra forma se puede manifestar en nuestro cuerpo un sentimiento como la rabia? Es que todos tenemos diferentes vivencias en diferentes puntos de nuestra vida. Cada uno determina con qué emoción encla cada cosa. O sea, yo no te puedo decir específicamente, esta persona está viviendo, digamos, hay una clase de abuso físico en casa. Entonces, está contenida de rabia, de tristeza, de miedo, o sea, para mí son cuatro emociones básicas las que manejar, digamos, o las que anclan las cosas. Ujú. Esas cuatro emociones básicas son básicas porque, por decirlo así, son mundialmente reconocidas porque hasta los animales las tienen, ¿sabes? Entonces, para mí es la rabia, el miedo, la tristeza y el asco. Ok, Con esas cuatro emociones, digamos, se conectan o conectamos. ok, Entonces, determinada situación, una persona la puede vivir de una manera y puede tener mucho miedo, pero para otra que la está viviendo repetidamente, puede tener mucha rabia. Entonces, cada uno va anclando según la vivencia con la emoción con la que se identifique la persona. Porque si yo te digo, todos vivimos esto y lo ponemos con rabia, es como querer encajar en la caja de zapatos a todo mundo. Y no podemos. ok. Y el punto aquí sería, no, Que sí hay, por decirlo así, muchos, por decirlo así, cuando utilizamos el término itis, que es colitis, que es artritis, que es todas las palabras que terminen en itis, te marca rabia. ay, es verdad, sinusitis, por ejemplo, Es algo con que es rabia. de O la sea, hay nariz. una vivencia, hay algo de vivencia con rabia. Hay Lo algo que, contenido con rabia. lo que pasa es que estoy cayendo porque yo sufría mucho de sinusitis, de mocos, Ujú. o sea, Ajá, sí, sí, sí. constantes en el colegio. Y tú hablando, la emoción que yo más identificaba en mí era la rabia, como esa frustración de no poder cambiar las cosas, porque de ahí es que viene la rabia, que tú no puedes cambiar las cosas, las circunstancias o las personas. Y Ujú. yo te lo juro, Laura, yo siempre tenía esa moqueadera. Y después fui transformándome, fui desarrollándome personalmente y yo no hice nada distinto y ya yo no sufro de eso. Hay un día que a mí me vuelve, Pero cambió tu ambiente emocional. sí, Sí exactamente, hubo cambio. claro que hubo cambio, muchísimo. Incluso pude identificar que yo sentía mucha rabia de forma repetitiva, porque el problema aquí, yo quiero dejar claro a las personas, no es no, sentirla,
porque vamos a sentir esas emociones, es que se queden contenidas, es que nos aferremos a esa emoción. Pero ya cuando tú la identificas y tú la sueltas y sabes de dónde viene, pues ya esa emoción no se apodera de ti, o sea, no te controla. Y ese es el punto aquí. Y te juro, Laura, que hay días donde me vuelve. Y esos días yo estoy muy estresada, estoy muy frustrada, estoy muy abrumada. O sea, yo lo he identificado más de 5 veces sin mentirte. Y me hace Pero es mucho que todo el sentido. punto, pero es que el punto es que, por decirlo así, tú puedes identificar la emoción que está contenida con el síntoma, pero tú Ujú. misma me estás diciendo, vuelve. ¿Qué es lo que está haciendo? Al volver, es que tú no has ido a la raíz de donde se generó el síntoma. Ok, pero una vez vayas a la raíz, no hay que agotar como cierto proceso, porque aunque vuelve, es mucho menos frecuente que antes. Posiblemente pueda volver, pero todo está en lo que repites o el ambiente en el que se vive. Por decirlo Claro. así, hay ocasiones que no necesariamente tiene que volver si sacas de raíz el por qué te generó, Ok. pero depende de cada persona lo que, digamos, transforme o sane o cambie la percepción de lo que vivió. Ok, como que tú le des un nuevo significado a eso que vivís. Exactamente, es que por decirlo así, cuando vivimos una situación estresante y la repetimos, esto se va a convertir en un conflicto. Este conflicto después se va a repetir, se va a hacer un síntoma. Entonces, digamos, tú cuando tú plantas una flor o una planta, o cualquier persona que plante, ya tiene que poner un pedacito de una raíz o una semilla. ¿Sí? Esta flor o esta semilla o este pedacito de raíz lleva un proceso para llegar a tener una flor o a tener flores. ¿Sí? Entonces, recorriste un camino antes de llegar a tener flores. Es lo mismo que pasa con tu organismo. A veces el síntoma no está aquí, tú crees que está aquí, pero a veces está en las vivencias que tuvo tu mamá antes de que tú nacieras. O sea, que situaciones del día a día pueden detonar eso que todavía está vigente en ti. Pueden hacerte recordar esas vivencias que quizá todavía no están cerradas. Entonces, Sí, eso me trae la pregunta, ¿cómo cerramos o cómo sanamos? De modo que yo sé que muchas personas van para el pasado y todavía sienten esas emociones porque no han sanado. ¿Cómo empezar a sanar y cómo empezar a cerrar esos ciclos? es ir a la raíz de donde comenzó ese ciclo. Es ir a buscar la información que está ahí, porque está vista de una manera, está percibida de una manera, que puedes cambiar la forma de percibir aquella información y sencillamente es como se utiliza, por decirlo así, la física cuántica, ¿no? O sea, cuando el observador observa, los neutrones, los protones o hacen un cambio de dirección. Eso, claro, porque de acuerdo a las expectativas del observador puede cambiar el resultado. Exactamente. Y entonces, Laura, ¿cómo tú empezaste ya que encontraste la raíz de dónde venía esa rabia, cómo empezaste a darle un nuevo significado para que esos accesos cesaran también, porque ya se estaba Es manifestando que, físicamente? o sea, es que simplemente cuando vi lo que era, de dónde venía y todo lo que estaba, inconscientemente, cuando tú ya haces una conexión y encuentras la raíz, aquello solo se va. O sea, no necesitas hacer más, simplemente se va. Ah, ok, como Pero darte cuenta. necesitas hacer un cambio de conciencia, un cambio de percepción, un cambio en la forma en cómo estás viendo lo que ves. Es también una decisión, me imagino, porque en ese momento tú Es que en el reconociste. momento, en el Sí, momento en que tú empiezas a ver, tú ya estás haciendo un cambio de decisión porque estás observando lo que por ejemplo, yo cuando empecé, observé de dónde estaba viniendo todo aquello. Entonces, aceptas que lo que tú creías que tenía que ser de una forma, pues no es de la forma en como tú crees que es. claro. O sea, porque todos creemos que tenemos la varita mágica para solucionarle la vida a alguien más, pero no nos solucionamos la vida nuestra. Claro. O sea, estamos tan distraídos en
ver fuera lo que necesitamos vernos dentro. Y Entonces, cuando aceptas y haces el cambio en ti, empiezas a cambiar cosas, empiezas a cambiar tu forma de percibir, tu forma de ver, de entender, de comprender o de entender al otro. claro. ¿Y cómo eso fue para ti, Laura? Porque allá afuera se dice mucho que este proceso es muy difícil, que es muy doloroso, que se requiere no sé qué cuánto. Y yo siento que es más doloroso quedarse ahí. Es decir, cuando tú te das cuenta de que hay algo que te está bloqueando tu propia vida, porque bloquea todos los aspectos de tu vida, es más aliviana, o sea, tú te vas a sentir aliviado al darte cuenta que viene de ahí. Digo yo, ¿cómo fue para ti? Para mí ha sido un proceso que me ha llevado, digamos, 12, 13 años, Ok, un proceso el largo. que el que he recorrido para llegar hasta aquí. Dices, me alegro mucho que haya empezado y que haya llegado y que esté hasta aquí, porque no nada más, cuando cambias tu vida, cuando cambia tu percepción, cuando cambias tú, igual que la física cuántica, cambia todo tu entorno, cambia tu alrededor. Tú no tienes que decirle a alguien, necesitas cambiar, que esté cerca de ti para que empiece a haber cambios. Sí. Las personas simplemente empiezan a cambiar. ¿Cómo? No lo sé. Es como si tuvieras ahí, sí, la varita mágica que ni siquiera supiste cómo lo utilizaste ni cómo lo hiciste. Simplemente trabajaste contigo mismo, cambiaste tú y empiezan a cambiar las cosas. ¿Por qué? Porque empiezas a percibir de diferente manera. Ya no ves al que creías que te atacaba, ya no lo ves como tu agresor. Ya Wow. ves que la que te estabas atacando eras tú a través de esa persona. Entonces, si dejas de atacarte a ti, ¿qué es lo que va a pasar? Pues aquella persona ya no necesita atacarte. ¿Por qué? Porque ya está viendo o ya se está viendo que lo que te estaba es mostrándote como tú te estabas atacando a ti misma. Wow, y yo quiero hablar un poquito de eso. Ahora vamos a entrar en ese tema, Laura. Tú me contabas antes de que empezáramos el podcast que todas esas emociones que nos estancan, que nos enferman, tienen su raíz en nuestra infancia, su raíz en nuestras experiencias con las personas que primero nosotros nos relacionamos al nacer, sean tus padres, sean los cuidadores. Pero hablan un poquito de eso. ¿Cómo funciona eso? Es que el óvulo del que tú naces ya está en tu mamá 6 meses antes de que tú estés en el óvulo, antes de que sea fecundado. Entonces, 6 meses antes de que tú nazcas, los 9 meses del embarazo, hasta los 3 años, tú eres una esponja de todo. O sea, tú absorbes, absorbes, absorbes. Inconscientemente, el amor que tú tienes por tu madre te hace absorber aquello, porque es como ayudarle a mami a que no sufra, es ayudarle a mami. Entonces, de alguna forma, es ayudarle a mami para que se vea lo que está pasando con ella, pues entonces yo me pongo con infección de oídos. O sea, mami no está escuchando o no se está escuchando a ella misma. Entonces empezamos con una infección de oídos. Pero ¿qué hacemos? No, 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 corremos al doctor, corremos por el antibiótico y nunca nos preguntamos qué fue lo que pasó aquí. ¿Sí? Y después vamos creciendo, entonces tenemos una relación con papá, que es de los 4 a los 7. Y luego empieza la relación entre mamá y papá y el niño, porque es de 7 a los 14. Aquí entran los tres. Entonces, vemos que a veces nos quedamos con inconscientemente con información para ayudar a mamá a que no cargue con esto, o para ayudar a papá para que no cargue con esto, y nosotros lo vamos cargando como nuestro. Entonces, empezamos a tomar síntomas que a veces dice, oh, mira, mi mamá tiene también este mismo problema. Ujú. Yo tengo este síntoma y mi mamá también lo tiene. Y mira que también la abuela lo tenía. Y vamos repitiendo, pero no encontramos de dónde viene ese síntoma. O sea, Sí, ¿qué es la y información que nos pensamos, está diciendo que este síntoma? Entonces, ese síntoma, pues entonces no es mío, ni es de mi mamá, es de la abuela. Entonces hay que ver qué pasa con la abuela. wow, O sea, hay cosas, hay síntomas
que nos marcan, que venimos desde arrastrando, porque o has oído que o es transgeneracional o no es transgeneracional, te dicen, o es que porque lo tenía fulano, porque lo tenía sutano, entonces tú también lo vas a tener. Y porque Ajá, algunos de la familia lo tienen y unos no, claro. Que hay una porque unos predisposición genética. no, porque para eso también está la epigenética. La epigenética te dice claramente que el ambiente emocional tiene mucho que ver con cómo vives, cómo desarrollas y lo que, digamos, los síntomas que desarrollas. Wow. Entonces, no es genética, es epigenética. Ok, 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 ok. O sea, es decir, nosotros no solo, o sea, nosotros no desarrollamos una condena, porque ya es una condena. Tu mamá lo tuvo, ya tú lo vas a tener. No se trata de una condena, se trata de que No. nosotros empezamos a tener síntomas emocionales, respuestas emocionales similares a las de nuestra familia más cercana y por ende desarrollamos patrones muy similares, igual, enfermedades similares, claro, porque es lo mismo que yo escuchaba incluso un experto en nutrición que decía, nosotros no desarrollamos las enfermedades de nuestra familia, desarrollamos sus hábitos Sus, o y sus esos conflictos. o sus O sea, conflictos. adquirimos sus conflictos para ser vistos de otra manera. Alguien tiene que ver aquello de otra manera. Alguien Claro que tiene sí. que, al otro día alguien me decía, no, es que yo lo que quiero es cortar la cadena. Y yo decía, bueno, cortas la cadena, perfecto, pero este pedazo de cadena sigue siendo cadena. Entonces, basta con que cortes una cadena, porque la cadena sigue siendo cadena. Aunque tú no veas, aunque tú creas que la cadena está cortada, invisiblemente sigue unida. Porque no hay una transformación, necesita haber una transformación de esa cadena. Cambiar de percepción, hay que cambiar de hábitos, hay que cambiar la forma de pensar, de ver, de entender. Hay que hacer un cambio. ¿Y cómo Cada quien cambiar, determina. Laura, cuando nuestro entorno muchas veces no nos ayuda y estamos rodeados de más de lo mismo, un entorno emocionalmente tóxico, por así decirlo? Te voy a poner por ejemplo, el otro día estaba yo dando un tema justamente de las relaciones tóxicas. ¿Qué es tóxico? O sea, si nos ponemos a pensar tóxico, bueno, decimos el alcohol, el tabaquismo, las pastillas, ah, las personas, el teléfono, pero si vas a una fiesta y te tomas una o dos cervezas, uno o dos vasos, eso sigue siendo tóxico. O sea, las pastillas las tomas para estabilizarte, ¿son tóxicas? Las personas te unes a ellas para socializar, para convivir, para compartir, ¿ya son tóxicas? Entonces, ¿qué es lo que vuelve tóxico qué? ¿Qué es lo que vuelve tóxico qué? O sea, todo en exceso es tóxico, ¿sí? Pero digamos, si tú no cambias, empezando tú a ver y entender y a comprenderte tú misma, ¿cómo vas a querer comprender y entender a los demás? ¿O qué es realmente tóxico? Porque si vamos, por ejemplo, a digamos, el abuelo, la abuela eran abusivos. Nos Sí. golpeaban, nos insultaban, nos agredían, bla, bla, bla. Pero, ¿de dónde vienen estos abuelos? Porque si a ellos los educaron de esa manera, entraron en lo que es normal, es común, está Ujú. bien visto. Pero ¿cómo Entonces, se ¿dónde? siente? Exacto, ahí voy. ¿Cómo se siente eso? Porque detrás de eso normal, de eso buen visto, de esos patrones, el cuerpo no miente. El cuerpo no se No. siente bien. O sea, pero estás en lo que crees que es normal. Entonces, ellos crecieron con aquello que es normal y repiten. Entonces, tú si no te das cuenta, repites. Pero en algún punto, alguien tiene que detenerse a ver que eso no es normal, que eso no es sano. Pero si nadie se da cuenta, pues se sigue repitiendo y se sigue repitiendo. Claro. Entonces, alguien en algún punto necesita detenerse y ver. Si estás rodeada con personas que tienen este hábito, esto está resonando contigo y por eso estás con estas personas, para que te des cuenta de que no es sano o no, es que aquí no hay bueno ni malo, ¿sabes?
es simplemente algo que necesitas aprender a ver de otra manera. Y si no empiezas tú a observarte, a entenderte, a ver que estas personas están viviendo lo que están viviendo porque necesitan aprender algo, cuando tú estás lista a aprender algo, aparece algo diferente en tu vida. Cuando tú estás dispuesta a cambiar, a abrirte a nuevas posibilidades, estas vienen a ti. Claro. Entonces a veces creemos y tenemos la creencia de que siempre tenemos algo que hacer cuando lo que necesitamos cambiar es únicamente nuestra percepción, nuestra forma de ver y de entender las cosas. Claro, porque al cambiar nuestra percepción, automáticamente vamos a empezar a actuar diferente. No es al Exactamente, porque revés, es al revés. no necesitas decir, oh, ya no voy a ver. No, simplemente pasan cosas, circunstancias que las personas se van alejando de ti o tú te vas alejando de ellas porque empiezas un nuevo trabajo, porque empiezas a relacionarte con otras personas que no conocías y como que te sientes mejor con estas que con estas otras. O sea, no hay algo en particular que tú digas que tienes que hacer o seguir la lista A, B, C de esta manera. No, es simplemente fluir, dejarte llevar, es dejar el creer que tienes el control de todo cuando no tienes el control de nada. Wow, me encanta. ¿Y cómo empezar a vivir así, Laura? Cuéntanos, tú que tienes esa experiencia, este conocimiento que has sido desarrollado y has vivido. ¿Cómo empezar, a aquella persona que uno escucha, a ser consciente? Por ejemplo, si una persona siente ciertos síntomas, tuvo ciertos patrones en su familia, incluso yo hablo mucho de eso en cuanto a las finanzas. Yo soy mentora financiera y yo le digo a las personas, mira, esos patrones financieros que tú andas cargando son los que se van reflejando en tus decisiones con el dinero. O sea, se reflejan absolutamente todo de tu vida. Ese ambiente emocional alrededor de ti cuando tú eras pequeño es lo que marca muchas de las decisiones inconscientes que tú tomas hoy, porque no somos conscientes. La relación que tú tienes contigo mismo tiene que ver incluso cómo se te fue tratado cuando pequeño, la relación que tú tienes con el dinero, cómo se trataba el dinero en ese momento. O sea, cómo empezar a romper esos patrones. Yo creo que más que cómo empezar, ayúdanos a identificar algunos síntomas para hacernos conscientes de eso que tenemos que ir cambiando. ¿Cómo tú lo has visto en todo este tiempo? A través de las Mira, personas, ¿qué patrones? por ejemplo, una persona que a veces tiene muchos dolores de cabeza, te está diciendo, te está hablando de una persona que piensa mucho, le da muchas vueltas a una cosa. O sea, está, digamos, taladrándole, buscándole cómo hacer aquello de una manera, de otra, y luego vuelve otra vez ese pensamiento y otra vez empieza y sigue con lo mismo y sigue con lo mismo. Y sí, o sea, es un círculo, Wow. ¿Y cuál ¿sí? es la Y raíz estás de ahí eso? y es que eres muy controladora. O sea, quieres controlar todo. Quieres que todo salga como tú quieres, o sea, en los pasos A, B, C exactos, en el momento exacto, en el punto exacto, estás ahí. Pero vuelvo a lo mismo. O sea, mayormente las personas con dolores de cabeza empiezan ahí. No quiere decir que todas las personas que tengan dolor de cabeza es exactamente tienen que encajar ahí, Claro. ¿sí? Entonces, esa es una de las cosas. Las personas, por decirlo así, que tienen artritis o problemas osteoarticulares, viven con una desvalorización. Conozco Entonces se dos. sienten desvalorizadas, ¿sí? Y luego vienen y dicen, no, pero si yo tengo, yo, no, yo tengo dinero, o sea, yo estoy bien económicamente. Sí, puedes estar bien económicamente, puedes tener dinero, pero la forma en cómo te valorizas tú mismo, a veces, tú mismo cómo te estás hablando, cómo te dices, qué te dices. O sea, a veces nos insultamos, nos agredimos, es una forma de estarnos desvalorizando. Hago una pequeña interrupción. ¿Quieres profundizar un poco más con lo que venimos diciendo y quieres que este contenido siga siendo gratuito? Ve aquí abajo en la descripción, te dejo un enlace donde puedes obtener todas las herramientas financieras que necesitas para transformar tu situación. Rompas esos patrones limitantes que no te permiten sentirte en paz con tu situación desde hoy y poder construir la vida de tus sueños. Wow. Sí, entonces las personas piensan que a veces
el valor nada más es económico y el valor que tienes como persona no es valor, o sea, no vales como persona. Lo que tú haces a veces, muchas veces, por ejemplo, vemos mucho, por ejemplo, en México hay muchas personas que tienen artritis y mayormente las personas mayores de edad. Y en algún punto se van los hijos de casa y pues no se quedan con nadie. Entonces están esperando que alguien les ayude para sustentarse, ¿no? Entonces empiezan los problemas médicos con la artritis y con las coyunturas y con los músculos, ¿no? Entonces, te digo porque a lo menos mi abuela así estaba. Y como que, y todo lo que hice, no vale. Ya no se sienten Y todo mi útiles. esfuerzo, no, deja sino que todo el esfuerzo que hicieron por educar, por mantener, por unir a la familia, por el trabajo del día a día y todo, y que nadie venga a ayudarte o que nadie venga y te dé, y entonces empiezas, y todo lo que yo hice, o todo lo que yo he hecho, o todo lo que yo estoy haciendo, ¿no vale? O sea, mi esfuerzo, es tipo de pensamientos poco a poco te van más metiendo. Entonces, los huesos es, o sea, moverte, desplazarte. Claro, Entonces, si tú te vas hundiendo en ese tipo de pensamientos, ¿cómo te vas a mover? ¿Cómo te vas a desplazar? es verdad. Y esto es algo, Sí, yo quiero recalcarle a las personas estudiadas por doctores. Si las sí, personas no están escuchando y quieren profundizar en esta información, le hace a Joe Dispenza, al doctor Joe Dispenza, que habla un poco de esto. Y no sé si pero nos puedes recomendar a otros doctores. fíjate que yo, por ejemplo, yo con el que escuché primero que empezó a ver la conexión que tenía las vivencias con los síntomas fue por Hammer, por el doctor Hammer, que ya murió. Es un médico alemán que no se le reconoció, no sé bien la historia de él exactamente, pero sé que él tiene lo que le llamas las leyes biológicas. Y yo fui con el que relacioné primero, antes de conocer a Spencer, este, a él. Que él, digamos, fue el que conectó a través de una resonancia magnética, le llaman los círculos, los focos de Hammer. Como en ciertas áreas del cerebro hacen ciertos círculos, y aparece, esas áreas del cerebro tocan ciertas partes del organismo, o sí, ciertas partes del organismo. Entonces, él al mirar esa resonancia se daba cuenta los tipos de problemas que podía tener las personas, a base de cuestionar, ok, ¿qué es lo que vivieron? ¿Cómo vivieron? O sea, porque antes, una de las cosas que lo llevó a él, justamente eso, fue que murió su hijo. 6 meses después de que murió su hijo, él tiene el cáncer de próstata. Entonces se empieza a cuestionar, ok, ¿qué fue lo que pasó para tener cáncer de próstata? Y su esposa tiene cáncer de seno. Entonces, empieza a ver qué es lo que pasó y se da cuenta de que, pues, ¿dónde está el cáncer? Pues en la próstata. ¿Qué pasó? Pues perdió un hijo. Sí, en la mama, o sea, en la mamá es seno, o sea, ¿a quién alimento más? Wow. Entonces fue con el que yo empecé a conocer los, digamos, los síntomas, la relación que tenía una cosa con la otra. Aunque él tiene su versión para hacer, digamos, porque él usa lo que es lo que es pro- no recuerdo bien las terminologías que él usa, pero hay unas que te dice que estás en ciclo repetitivo de un conflicto, estás en una reparación de un conflicto. O sea, depende en qué parte del síntoma tienes, es cómo estás, si estás en reparación, si estás en pleno conflicto, si estás según la terminología de él, ¿sí? Entonces después fue cuando empecé a mirar, no después, sino que justo con él entró lo que es la biodescodificación y luego la bioemoción. Entonces ya después empecé a mirar al doctor Spencer o a Deepak Chopra, cómo conectan también cómo las emociones o cómo los síntomas
están conectados con el cuerpo y cómo se lo refleja a cada uno de diferentes maneras. Entonces, a través de la psicología, muchas veces, pues no muchas, sino que estamos viendo que todo está conectado y te necesita ser manejado, digamos, desde un punto médico, psicológico y biológico. De una manera ¿Sí? integral. Exactamente, aunque todavía digamos que se están viendo separados, está la doctora Mariana Rojas, que se ve mucho María también, Rojas Estape. está haciendo lo mismo, está viéndolo y ya conectando los síntomas junto con las emociones y cómo estamos anclados en esto, ¿sí? Y también está el libro, su nombre es muy, muy raro, el nombre del autor, pero el libro, el cuerpo lleva el récord. Igual te está hablando cómo están conectados en los síntomas o en las reacciones de las personas, este, los engramantes que viviste en algún momento de tu vida y cómo te manejan y te llevan en tu vida a tu día a día. Wow, me encanta. Wow, yo siento que podemos durar horas hablando de este tema realmente. Y tú sabes, yo quiero dejarle a las personas con esta pregunta para que puedan encaminarse a a esa vida saludable, pero de forma integral, porque no podemos ser saludables, primero sin tener claro las emociones de una forma sana, gestionada de una forma sana, comprenderla, pero todo lo que implica esto, todo lo que impacta en nuestra vida. Y yo quisiera, Laura, que tú me describas una persona viendo tu proceso, viendo todo lo que pasaste, una persona que está caminando hacia ese bienestar integral. ¿Cómo es? ¿Qué hábitos tiene? ¿Cuáles herramientas utiliza para que empecemos desde ya a trabajar con esto a medida que profundizamos esta información? Mira, antes, por ejemplo, yo como cualquier persona sin conocimiento de esto antes de que empezara, una de las cosas que a mí me llevó a primero hacer el cambio, antes de que tuviera los abscesos, fue un día, am, mi abuela y mi mamá no eran muy cariñosas, ¿sabes? Entonces, cuando en mi casa no había brazos, ni apapachos. Entonces mi hija y venía y quería que la abrazara. Entonces venía y me abrazaba. Entonces yo le decía, no, 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 hazte para allá, hazte para allá. ¿Por qué? Porque yo no estaba muy familiarizada con aquello o relacionada mucho, que digamos. Entonces Claro. mi forma de dar amor no era así, porque pues no me lo enseñaron así, ¿sabes? Entonces un día mi marido le dice, ah, véngase, mija, ya sabe que a su mamá le gusta que le rueguen. Cuando mi marido dice aquello, yo me quedé cuestionándome y observándome. Y yo dije, que me rueguen. Pero yo en ningún momento pensé o vi aquello, ¿sabes? O sea, yo lo hacía automático. Entonces fue cuando volteé a verme y darme cuenta que yo estaba repitiendo ese patrón que tanto me molestó cuando era niña. Que yo estaba repitiendo las mismas circunstancias que no me gustaron cuando era niña. Y pude darme cuenta de eso con el tiempo y empecé a estudiar más y a ver más. Y ahora me doy cuenta que justamente los juicios que tú dices que no van a ningún lado y que nomás hablas por hablar y dices por decir, estos juicios marcan tu vida. Porque justamente lo que menos me gustaba, yo en su momento posiblemente hice un juicio porque odiaba que hicieran aquello, ¿sabes? Y lo tuve que volver a ver y a vivir con mis hijas. Y muchas cosas veo que haz lo mismo. O sea, a veces dice, tenemos un dicho muy famoso en México, no sé si lo tengan con ustedes, pero decimos, lo que no has de ver, en tu casa lo has de tener, ¿sí? Entonces, si tú puedes saber que los juicios que haces y volteas a ver a tu familia,
ahí los tienes. ¿Pero por qué? Porque hiciste un juicio en determinado momento, en determinada manera, en algún punto de tu vida. Wow. Entonces, cuando tú empiezas a observarte, cuando tú aprendes a observarte, empiezas a conocerte y ya antes de hablar, piensas lo que vas a decir de otras personas, necesitas aprender a hacerlo. Si no lo sabes, hace cambios en tu vida. Otra de las cosas que yo hago es, ahorita estoy metiéndome a lo mejor mucho en el curso de milagros y una de las cosas que más todavía hace cuenta que lo que estoy aprendiendo, lo que he aprendido, lo veo más claro todavía ahí. Lo que es el miedo, al miedo le tenemos, es con lo que más vivimos al día a día. En el curso de milagros se dice, en el curso solo hay dos emociones, el miedo y la rabia. No, el miedo y el amor, perdón. Ujú. El miedo y el amor. Y mayormente estamos en el miedo, Sí, esa fue la si no es que crianza todo que el nos tiempo. dieron también. Entonces, si tú volteas a ver el mundo, siempre se está atacando uno al otro por el miedo del ataque que va a recibir del otro. Sí, Entonces, primero es, yo creo que conocerte y lo que me ha ayudado más, entre más me conozco, más y mejor voy creciendo y va creciendo lo que va a mi alrededor. me encanta. Y conocerte sin juicios. Las creencias hay que analizarlas igual, porque lo que crees es lo que creas y es lo que vas a vivir. Wow, Entonces, si tú tienes una creencia, revísate esta creencia, si te ayuda, si te sirve y para qué te sirve. Y los juicios hay que analizarlos antes de hacerlos. El otro no existe. Eres tú siempre a través del otro. wow, me encanta, me quedo con esa frase. Me encanta, es verdad, porque cuando tú estás lleno de luz y bondad, tú solo ves lo bueno en el otro. Incluso me recuerda un poco a mami, que yo le digo, mami, no tiene un cc de maldad. Ella piensa que, ella, claro, uno aprende con el tiempo, pero ella pensaba que todo el mundo era bueno. Pero era precisamente por eso, porque ella no tenía maldad en su corazón. Y me remonté desde que dijiste esa frase a eso. ¿Qué estamos viendo en el otro? Pero más allá, ¿por qué estamos viendo eso en el otro? ¿Qué hay en mí que no estoy reconociendo? En la filosofía de Carl Gustav Jung decía, la sombra siempre se va a mostrar a través del otro, pero es tu sombra. Entonces, lo que se muestra es lo que tú necesitas trabajar, es lo que tú necesitas verte. Y lo estás viendo para eso, para que te lo veas. Y cuando una preguntita, Laura, ¿y cuando realmente en el otro hay maldad de verdad? Porque existe. Está como Hitler, ¿sabes? A Hitler, hasta la fecha, no sé, yo creo que mucha gente lo odia, ¿sí? Por lo que hizo. Yo digo hizo, porque si volteamos a ver en la historia de Hitler, Hitler, y te digo porque en una de las clases que tuve, yo hice el estudio del Holocausto e investigué a la vida de Hitler antes de que fuera Hitler, Ok, quién era su papá, quién era su mamá y todo, ¿no? Entonces, si ves, Hitler viene de una familia igual, de un padre controlador, manipulador, astuto, ah, y esto son cosas que él aprende de su padre. Era un abusador total. Llega el punto en que deja de golpearlo cuando Hitler no llora más. O sea, porque ya no veía que le ocasionaba dolor, entonces Hitler dejó de llorar. ah, Cuando deja de llorar es cuando lo deja de golpear, es cuando deja de hacer los abusos que hacía. ¿Sí? Entonces vive, ah, muere la madre y vive con parientes, termina viviendo un tiempo en la calle y vive, bueno, una serie de cosas.
Después se convierte en Hitler. Aprendió muy bien de su padre a manipular y a controlar a la gente. Que Hitler no le puso una pistola a ninguno para que siguiera sus órdenes. Simplemente hubo ciertas circunstancias que llevaron a los alemanes a seguir a Hitler. Sí, es verdad. Porque hay que ver la historia de los Antes, alemanes también. antes de que Hitler estuviera en el poder, hubo lo que le llamaban el Acuerdo de Marsella. En el Acuerdo de Marsella, despojaron prácticamente a Alemania de todo, porque Alemania fue el que hizo o el que provocó la Primera Guerra Mundial. Entonces tuvo que pagar a todos los países, tenía que pagar cierta cantidad de dinero, había quitado ciertas cantidades de tierras a ciertos lugares y tuvo que regresarlas y prácticamente se quedó en la tierra. O sea, se quedó sin nada. Entonces, si tenía un aire de grandeza y viene a quedar peor que un perro, cuando tú amarras a un perro a un árbol, ¿qué es lo que haces? O sea, se vuelve bravo. Entonces, muchos alemanes quedaron con esto. Esto tuvo que ver para que estuvieran de acuerdo con la forma y la mentalidad de Hitler. Y hicieran lo que hicieran o hicieron lo que hicieron. Alguien tenía que ser culpable y decidieron tomar a los judíos como culpables porque no quisieron tomar la responsabilidad que les tocaba por las acciones y las decisiones que en algún momento tuvieron o hicieron. Entonces eso es lo que hacemos, que tratamos siempre de ver culpable al otro y no coger la responsabilidad que tenemos nosotros mismos con nuestras acciones y reacciones. Y es un dominó. Al final nadie toma la responsabilidad Es y justamente el punto. todos de alguna forma u otra contribuimos a las cosas malas que no nos gustan, de alguna forma u otra. Es justamente, o sea, ese es un círculo repetitivo de circunstancias, situaciones y cosas, ¿sí? En el momento en que empezamos a tomar la responsabilidad de nuestras acciones, de nuestras cosas, Independientemente de lo que haga el otro. exactamente, o sea, es tu parte, tu responsabilidad, la tuya, no la del otro, o sea, olvídate del otro. Escoge lo que te corresponde de responsabilidad de lo que está pasando, de lo que estamos viviendo. Porque igual pensamos que los pensamientos que tenemos, obsesivos, compulsivos, egoístas, no van a ningún lado. Pero la física cuántica nos muestra que sí van a un lado, Claro. sí van a un sitio. Hay una mente que posiblemente está en una vibración cachando todos esos tipos de pensamientos y va a coger y va a hacer lo que tú en algún momento pensaste. Pero si a esto le aumentas la colectividad, entonces es un pensamiento con mayor fuerza. Wow. Esto es Entonces muy poderoso. empieza otra vez a conocerte. Una vez Eric Olvera dijo, cuando tú conoces a tu asesino, conoces al mundo entero. Wow. ¿Por qué? Porque tu asesino eres tú mismo. Ya lo creo. Es como el que escupe para arriba, que espere que el cargajo no le vaya a caer encima. No por el hecho de que te muevas, no quiere decir que no te va a regresar. Entonces, si tú haces algo aquí y esperas que no, que afecta a los demás, pero nunca te llegue a ti, eso es mentira porque es un círculo y tarde o temprano te va a regresar y te va a llegar. De ahí también viene una frase que anda por ahí de todo el bien que haga también regresa y multiplicado. ¿Sí? Todo, todo. Entonces, es hacer el bien, hacer lo mejor que puedo con la circunstancia que tengo. Nosotros estamos mucho manejando, o digamos, estamos mucho acoplándonos a los cuatro acuerdos, ¿sabes? Y Sí, una de esas es, no tomes nada personal porque no es personal. Las personas te muestran lo que necesitas trabajarte o verte, claro. ¿sí?
sé impecable con tus palabras o habla lo mejor que puedas, o sea, o haz siempre todo lo mejor que puedas Claro, y no tomes nada personal. claro, no es me hizo, esa persona hace esa cosa. Eso me ayuda muchísimo. Cuando uno quizá puede entrarse en alguna emoción de rabia, tú dices, no, esa persona está acostumbrada a hacer esas cosas, yo no lo voy a coger para mí, esa persona decidió ser así. Ahora, ¿qué decido yo a partir de ahí? ¿Me quedo ahí? Exactamente. ¿Busco ayuda? ¿Qué hago? ¿Qué es lo mejor que yo puedo hacer? Y me encanta ese principio. Incluso cuando, por ejemplo, tenemos esos impulsos de que queremos hacer por nuestra cuenta las cosas para que el otro vea o hacemos juicio, hacemos un montón de cosas por impulso, por rabia o por dolor, al final nos estamos sumando a eso que nos dolió. Al final estamos Pero siendo parte. exactamente, o sea, que pensamos otra vez que se lo estamos haciendo a otra persona, pero no lo estamos haciendo nosotros mismos. Es el punto. Porque al Entonces, final cada quien carga con sus consecuencias. pero tienes que coger la responsabilidad que te toca de lo tuyo. Claro que sí. Y nada, con eso me quedo. Y definitivamente eso cambia la vida cuando tú dices, óyeme, yo voy a hacer lo mejor que puedo, donde yo estoy, independientemente de lo que haga el otro. Y eso incluso se refleja en tus emociones, que es lo que venimos hablando. Cuando tú te sientes paz contigo misma, cuando tú estás viendo ya para adentro, ya tú no estás enfocado en lo que no podemos cambiar, que casi no podemos cambiar muchísimas cosas, porque no podemos cambiar Cambiemos, al otro. podemos cambiar todo nuestro universo con nuestros pensamientos, con Sí, nuestras pero no a acciones, o los sea, otros, no a pero no a los los, otros, ¿no? claro. El cambio empieza Entonces, en ti. exacto. Entonces, cuando comprendemos esto, el cuerpo te lo dice, tú empiezas a sentirte en paz, tú empiezas a sentirte pleno y El las cuerpo, cosas se ponen a tu favor. sí. Hay una frase que viene del curso del Milagros que dice, Ay, yo lo quiero cambia tu hacer forma de eso. pensar y cambiará tu universo. O sea, es todo, Y tu universo es tu ser, más que todo. ¿sí? Me encanta. Eso es, Laura, eso es. Y, y yo siento que muchas personas que ya viven esta forma que hablamos, son personas que no se enferman casi también. Porque No, esto no se trata de ser bueno o malo, esto no se trata de ser bueno o malo. es que fíjate, cuando tú empiezas a observarte, cuando tú haces un juicio, digamos que te viene el síntoma más pronto. ¿Por qué? Porque como ya, digamos, ya estás más clara, ya estás un poco sin tantos filtros, entonces te das cuenta y observas, te observas a ti mismo y dices, híjole, metí la pata, corrección. O sea, no necesitas tener problemas, no sé, o sea, porque cada uno lo vemos diferente, ¿sabes? Entonces no quiero poner otras palabras que a lo mejor, no sé, diga, no, es que no es así, no. O sea, cada quien lo vivimos de la manera en según cómo estamos vibrando, cómo estamos, no sé, Necesitando. conociéndonos, viéndonos, ¿sí? No, excelente, me Y encanta, cambia Laura. todo. Y me encanta. Y Laura, dile a las personas cómo pueden contactarse contigo para profundizar estos temas, cómo pueden seguirte. Tengo mi página de Instagram, Laura Biocoaching, y por el WhatsApp, ahí está la información de mi WhatsApp. Un mensajito, podemos hacer una cita, podemos, no sé, hablar de temas que a alguien le interese. Claro, que pueda dar esa conciencia que todos necesitamos en nuestra propia vida y despertar y Claro. salir del modo automático. Que, bueno, me encanta. Laura, ¿qué mensaje final tú le quieres decir a las personas para que, no sé, que tú sientas que vaya a transformar? Empieza a autoconocerte, empieza a autoobservarte. Cuando reaccionas ante qué es realmente lo que te está diciendo, lo que estás observando. ¿Estás observando a la persona, a las circunstancias en el ahora o tu inconsciente te está hablando de un pasado? Total, reviviendo el pasado en el presente. Porque justamente hace un momento estaba leyendo un pedazo del curso de milagros y estaba diciendo, al ego no le interesa que seas consciente, que despiertes.
A él le interesa que sigas en el pasado, porque con el pasado sigues atascado en él y sigues viendo culpable a quien no lo es. Suelta y sé libre. Total. Wow. Entonces, es autoconocerte, Y sanar, autoobservarte, sanar ese pasado. cambia de percepción. Es que sanar es cambiar de percepción. El perdón es una palabra vacía. Cuando usas realmente haces un perdón, haces un cambio de percepción, Es porque ya no verdad. necesitas perdonar nada cuando ya has cambiado de percepción de lo que has visto. Eso me recuerdo también algo que yo escuché, como yo he visto personas que han podido sanar y han podido estar en paz con su relación con sus padres, aún sus padres siendo abusadores o siendo personas que, bueno, en su momento hicieron daño porque son personas que hacen daño. Y ellos empezaron a ver, bueno, ellos fueron personas heridas y por eso me hirieron. Hoy yo Ujú. decido ser una persona sana. Y es verdad, es un cambio de percepción. Porque tú Eso es entiendes, lo que no haces, es que ellos abusaron de mí o me maltrataron lo personal. Es que ellos eran personas heridas y iban a herir. pero es lo que los enseñaron y es lo que aprendieron y es lo que hacen. Y Alguien probablemente ellos no se cambia, den cuenta de eso, exactamente, pero te hasta tienes que que dar alguien lo ve. cuenta tú. Te tienes que dar cuenta tú y liberarte tú. No porque ellos lo Exact- hayan hecho bien o mal, sino porque ya ese asunto le pertenece a ellos. Y no es justo que tú cargues con él. exactamente, es Aún algo así así. no deja de ser doloroso, Laura. Es que las situaciones que se viven, digamos, mira, yo te puedo decir, bueno, en mi caso, hubo puntos en que no había que comer. Si no había que comer, pues alguien tenía que traer dinero, ¿no? Si el marido de mi mamá no traía dinero, pues alguien tenía que hacer algo. Entonces, yo era niña y la familia del marido de mi mamá trabajaba arreglando calcetines de segunda mano. Entonces yo le decía a mi mamá, ¿tienes calcetines? Sí, arréglame unas dos, tres bolsas y voy a venderlas. Yo no regresaba hasta que vendía aquello, siempre asegurándome que traía dinero para comer. Si tú te pones a analizar, dirías, eso fue un abuso porque yo era la niña y la que tenía que haber salido a hacer aquello era ella. Ella era la adulta. A mí me dio experiencia. A mí no me dio miedo salir a buscar qué comer, para comer. Entonces a mí me está dando una habilidad de salir a vender sin miedo. Entonces, el abuso en golpes, bueno, también lo viví, pero yo cogí y dije, yo no voy a permitir que nadie me ponga una mano encima. Y es lo que he hecho hasta hoy. Yo no digo, yo tengo una frase para mí que yo utilizo mucho, le digo a mis hijas, nadie es más que tú, pero nadie es menos que tú. Nadie tiene derecho de venir a pisotearte, pero tampoco tú puedes ir a pisotear a cualquier persona o a una persona. Respeta para que te respeten. Y cuando somos niños, Laura, que, bueno, tienen poder sobre ti, que tú eres un niño frágil. Cuando eres niño, no tienes muchas herramientas y no tienes mucho más que pedir ayuda. Lo único que tienes es el poder de pedir ayuda, porque Sí. tienes ese poder. El miedo, sí, muchas veces te detiene a pedirlo. Y no sabes a quién pedirlo, porque quien se supone que está ahí para ayudarte es quien te lo está haciendo. Wow. Entonces, si conoces a alguien que tenga
o que te muestre que puedes confiar o puede ayudarte a hacer algo, puedes coger y hacerlo. Así es. Ya para finalizar, yo como madre, yo me tomé mucho más en serio ahora el desarrollo personal, el autoconocimiento, crecer, porque yo sé, y todos los padres que nos están viendo, yo sé que quizá vaya a cometer errores, seguramente voy a cometer errores, pero yo sé que cada día yo estoy creciendo y a medida que tú creces como padre, tú vas a poder darle mejores cosas a tus hijos. Y eso es lo que te debe quedar. No si lo haces bien, lo haces Eso. mal, sino que lo haces lo mejor que puedes. Como seres humanos siempre nos vamos a equivocar, porque tenemos la creencia de que no somos perfectos, porque las cosas siempre las hacemos lo mejor que podemos, Claro, pero siempre las decisiones que tomamos las tomamos creyendo que son lo mejor que pudimos hacer, aunque a veces volteas al pasado y dices, lo hubiera hecho de otra manera. En el momento que hiciste lo hiciste porque era lo que sabías hacer. claro. Entonces, a veces nos autojuzgamos en ese punto, pero siempre nos debe de quedar eso de que lo hice lo mejor que pude, porque no tenía este conocimiento. Si haya tenido este conocimiento, posiblemente lo haya hecho distinto, pero no lo tenía. Claro, me encanta. Y pues nada, Laura, yo creo que es una conversación muy interesante la que hemos tenido. Yo sé que las personas que están escuchando van a adquirir muchas herramientas, mucho conocimiento y conciencia de muchas cosas en su vida. Eh, todos los libros que dijimos, profundicen en ellos para entender más esta información, porque yo sé que no se entiende de la noche a la mañana, ¿O no? es un proceso. Y yo quiero que tú te adentres en este proceso a través de este episodio y sigas a Laura. Te voy a dejar en las redes, en la descripción. Y nada, Laura, yo me despido con la frase de que siempre digo, si quieres vivir en prosperidad, recuerda que primero debes encontrar la riqueza que ya se encuentra dentro de ti. Dentro de ti ya hay un inmenso valor. Y ese es el propósito de todo esto, que lo reconozcas. Muchas gracias, Laura, por estar aquí y feliz día para ti. Gracias. Bye.